Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo taller que les trae Vende en línea. Expresamos nuestras excusas y disculpas por unos minutos que nos tomó un tema técnico con la plataforma, pero ya estamos aquí para brindarles pues todo el conocimiento que trae hoy nuestro invitado especial. Eh, Hemos visto que muchas personas ya se han ido uniendo, nos han saludado desde diferentes lugares, mientras le damos una espera que más personas se unan para arrancar con este gran contenido. eh, por favor, váyanos saludando e indicándonos desde qué ciudad, corregimiento, municipio, vereda se conectan. Entonces, para darle unos minuticos, porque en el momento tenemos 26 personas conectadas. Por ahí nos dicen que ya desde Duitama nos escriben, vi ahora más adelantico que un negocio de restaurante también se había conectado, que tienen toda la buena actitud para iniciar, están desde Barranquilla, bueno, entonces poco a poco ya se están sumando, mientras se suman más personas, eh, vamos a, vamos a dar unos anuncios parroquiales eh, para que, para que por favor nos vamos colocando al día con toda nuestra ruta de acompañamiento que Vende en línea preparado para ustedes. Entonces, las personas que no han llenado su carta de diagnóstico diligenciado, por favor, para que se pongan al día. Las personas que tienen pendiente de realizar su agendamiento de asesorías grupales, de las asesorías individuales, es importante que ingresen al centro de recursos y nos vamos colocando al día con dichas actividades. También tenemos un tema de unos entregables. Quiero contarles que esos entregables son actividades prácticas y que son en beneficio de sus negocios. Es decir, una vez ustedes realicen esas actividades, pues es enfocadas a su negocio y van a servir para que ustedes generen más ventas, más negocios, más productividad. Y estos entregables los deben cargar en el centro de recursos. Es importante también que realicen las evaluaciones de cada uno de los módulos para poner a prueba pues el conocimiento adquirido en cada una de las lecciones y por último es importante contar con su retroalimentación, que es que nos califiquen, realicen la encuesta de satisfacción de todo lo que han recibido de parte de nosotros con la iniciativa Vende en línea. Entonces, en el centro de recursos van a encontrar cada una de estas actividades que les acabo de mencionar, lo que es el tema de agendamientos. Hay un banner para agendamientos grupales, hay un banner para agendamientos individuales. En cada una de las lecciones que ustedes tienen, aparece en cada uno de los módulos, de los 5 módulos, ahí ingresan y pueden encontrar las lecciones, las actividades que deben realizar y las evaluaciones. Es importante que si alguno de ustedes tiene dudas respecto al centro de recursos o alguna de las actividades que les he mencionado, contacten a su dinamizadora. Nosotros tenemos un equipo de niñas que están siempre atentas a través del WhatsApp para guiarlos y orientarlos en cada uno de estos pasos. Entonces, cada uno de ustedes tiene una dinamizadora a cargo y se pueden colocar en contacto con ellas y escribirles, mira, necesito orientación para agendar la asesoría grupal, necesito una orientación para agendar la asesoría individual. Por favor, me puedes indicar dónde encuentro las actividades que debo cargar en los entregables, dónde puedo encontrar las evaluaciones, dónde puedo realizar la encuesta de satisfacción. Entonces, ese es un canal directo que ustedes tienen de apoyo para que puedan, para que puedan colocarse al día con cada una de las actividades.
¿Cómo ingresan al centro de recursos? Con el usuario y la contraseña, que es su número de cédula, y con ese número ustedes pueden entrar a explorar todo este tema. Entonces ya tenemos 34 personas conectadas. Eh, y vamos a dar inicio a nuestro taller del día de hoy, cómo mantener tu negocio en orden, protegerte y proteger a tus clientes. Tenemos un invitado especial, el señor Andrés Felipe Hurtado Sánchez, es abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia con experiencia en Derecho Comercial y actualmente hace parte de la gerencia legal y de políticas públicas de la Cámara de Comercio Colombiana Electrónica. Entonces, Andrés Felipe, te damos la bienvenida, el público es todo tuyo y esperamos que pongan toda la atención de su parte para aprender mucho más cómo mantener su negocio organizado, protegerse ustedes como comerciantes y empresarios y proteger a sus clientes. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sandra, muchísimas gracias por la presentación y a todos los que nos están acompañando en este espacio, bienvenidos. Vamos a dar inicio con la presentación, eh, la cual va a estar dividida en dos grandes partes. La primera de ellas referida al ámbito legal, las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de empezar a hacer transacciones de comercio electrónico por plataformas digitales y que abarcaría pues una pequeña noción de cómo funciona el régimen comercial, acerca de los términos y condiciones, cómo funcionan esas reglas de juego que nosotros tenemos que poner en, en nuestras plataformas, en nuestros comercios, para que la gente sepa cuáles son las reglas de juego por las cuales nosotros vamos a vender nuestros productos, deberes y obligaciones de los comercios y uno que otro derecho también de los consumidores, para que ustedes puedan saber cuáles son los deberes que la norma impone a la hora de vender nuestros productos en línea. Y algo también muy importante que es el régimen de protección de datos personales y de propiedad intelectual, que ha tenido un desarrollo bastante grande a partir de la pandemia, pues como ustedes saben, ha impulsado el desarrollo de las ventas electrónicas en todo el mundo. Y una segunda parte enfocada más hacia la formalización, más temas de registro, qué documentos son los que se necesitan para dar más confiabilidad al consumidor y, digamos, acreditar cómo se debe los comercios electrónicos. Y a lo último, un video explicativo donde podrán detallar de manera más precisa pues cómo se solicitan estos documentos de los que les iré hablando conforme va avanzando la presentación. Antes de iniciar, pues hago un paréntesis diciendo que habrá que decir que todos estos aspectos que vamos a mencionar en la presentación, pues buscan reforzar un pilar que tal vez es el más importante a la hora de realizar transacciones comerciales en línea, y es la confiabilidad del consumidor en esas transacciones. No sé, todos somos consumidores de tiendas físicas, vamos a una tienda, a un centro comercial y nos encontramos con un vendedor, tenemos esa presencia física, podemos detallar los productos, vemos la estantería, vemos el cajero, los medios de pago, y eso es un acto que por sí mismo pues genera confianza. En el comercio electrónico no hay nada de eso, se deja de lado la interacción física y por tanto es difícil entablar esa confianza, transmitir esa confianza a los consumidores. Por tanto, todos los temas que vamos a abarcar buscan precisamente eso, desarrollar y reforzar esa confianza en los consumidores, ya que no tienen esa posibilidad de ver los productos, de conocer el ambiente en el que están, sino que por el contrario la información es transmitida por medio de una pantalla,
la medianamente organizada, pues todos esos aspectos se tendrán en cuenta a la hora de ofrecer nuestros productos por comercios en línea. Entonces, el primer punto referido al régimen comercial, vamos con unas nociones básicas que es importante que las conozcan, como es la oferta o también llamada propuesta y la aceptación. Esto es importante porque estos conceptos como la oferta y la propuesta están en los regímenes legales y comerciales de Colombia y también del mundo, y consiste en que la oferta y la propuesta pues se da cuando nosotros vamos a vender nuestros productos por nuestras plataformas, el hecho de que nosotros los publiquemos, pongamos su precio, pues entonces eso ya es una oferta que nosotros le estamos haciendo a los consumidores, y esa oferta pues ya tiene plena validez y efectos jurídicos. Es decir, si yo ofrezco unos productos con un descuento, pues eso ya tiene plenos efectos jurídicos, y a la hora que el consumidor vaya a pagar ese producto en el comercio, pues yo no me puedo retractar y decir que no tengo el descuento. Eso es algo que también se abarcará con los términos y condiciones que iremos mirando más adelante, por qué son tan importantes. Entonces, el punto es que cuando nosotros ofrezcamos esos productos en los comercios en línea, pues esa oferta que nosotros hagamos es vinculante, nos obliga a nosotros a entregar esos productos en los términos y condiciones, en las reglas de juego que nosotros establecimos. Y la aceptación, pues sencillamente es que a la hora del consumidor de tomar la decisión de aceptar ese producto, pues ahí ya podrá tener plena validez la oferta comercial. Como lo dice la definición, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra deberá contener los elementos esenciales. Esto está respaldado en la ley 527 de 1999, artículo 14. La oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. Esa primer base para las ventas de comercio electrónico de esa propuesta comercial. Tiene plena validez y fuerza obligatoria. Esa aceptación puede ser de manera expresa o tácita y se debe realizar dentro del término de la oferta. Unos pequeños conceptos clave que se tienen dentro de la cadena de valor de comercio electrónico está referida a la diferencia que puede haber entre un comprador, un consumidor y un usuario. Son netamente conceptos que vale la pena tener en cuenta. Con eso pues tendrán un mayor entendimiento pues de cómo son los actores que confluyen dentro de la cadena de valor. Digamos, el usuario es la persona focal por la cual se crea el servicio y se espera que se use el servicio. Es decir, cuando nosotros yo hago un comercio de venta en línea de artículos de, no sé, de vestimenta, pues yo aspiro a determinado comercio, a determinado mercado para que la plataforma llegue a cierta cantidad de usuarios que están interesados en adquirir mi producto. El comprador, por un lado, es la persona que realiza la transacción, pero en fin, en últimas puede que no sea para ella el producto. Todos compramos alguna vez un producto para otra persona, nosotros no vamos a ser nuestro consumidor final, simplemente vamos y compramos, regalamos, revendemos. Entonces, este sería el comprador. El consumidor es la persona que tiene una necesidad o un deseo que necesita satisfacer, es el primero que tiene que pues satisfacer esas necesidades. Y el cliente es la persona que compra habitualmente en la misma empresa, entonces está enfocada también con el usuario, porque como les digo, si mi plataforma está dirigida a determinados usuarios o clientes, pues la necesidad es llegar a ese cliente. Teniendo en cuenta pues estos 4 conceptos, entramos en un aspecto que es fundamental para el comercio electrónico, y son los términos y condiciones. Vamos a ver qué tienen más adelante que contener esos términos y condiciones. ¿Qué son los términos y condiciones? Y es importante establecer
estas reglas de juego, también se podrían llamar así, por las cuales nosotros vamos a ofrecer nuestros servicios, porque nos van a permitir informar quién es el que está vendiendo nuestros productos, si somos nosotros, un intermediario, estableciendo nuestros datos públicos básicos de nuestra empresa, como datos de contacto como NID, razón social, nombre, correos, canales de atención. Entonces, precisamente los términos y condiciones, pues son esa comunicación web que todos nosotros vemos día a día cuando entramos a un comercio en línea y nos aparece una pantalla, si no acepta los términos y condiciones, precisamente para informarnos a qué debemos estar sujetos nosotros como consumidores para adquirir productos en esa plataforma. Entonces en ellos se establecen pues los lineamientos, así como los usos, restricciones del sitio o de la plataforma. También se informa el contrato por los cuales pues los consumidores van a adquirir esos productos. Es el código de conducta del portal web donde se desarrolla cómo los visitantes pueden interactuar en este. Nosotros cuando entramos a esos comercios en línea, es bien importante que la publicidad que nosotros le hagamos de estos términos y condiciones sea visible, porque así lo recomienda el Estatuto del Consumidor. La información que nosotros debemos transmitir al consumidor debe ser clara, legible, fácil de entender, y pues así se tienen que transmitir los términos y condiciones. Esas reglas de juego deben ser visibles, deben salir al inicio en un lugar que sea de fácil acceso y no en lugar oculto, que tengamos que buscarlo, que sea difícil encontrarlo, pues pone en peligro esa confiabilidad del consumidor. Entonces, lo más prudente es que, así como debe ser visible y de fácil entendimiento, pues también que el consumidor acepte esos términos y condiciones. Todos nosotros hemos marcado esas casillas que nos permite decir acepta o rechaza los términos y condiciones. Precisamente esto es muy importante porque si la persona acepta, pues ya acepta nuestras condiciones de cómo vamos a vender nuestros productos, y por el contrario, si lo rechaza, pues la persona no está de acuerdo con nuestras políticas y pues bueno, es un aviso, nos permite limitar esa responsabilidad que nosotros podemos llegar a tener. ¿Por qué es importante contar con los términos y condiciones en las páginas web? A pesar de que es un requerimiento legal, pues también pues nos da cobertura y protección legal. Principalmente porque cumplimos con el requerimiento legal y podemos establecer las reglas de conducta, limitar la responsabilidad, y esto nos va a evitar futuras disputas que se puedan presentar con algún consumidor. Esa responsabilidad se ve limitada gracias a los términos y condiciones, por los tipos de producto que nosotros ofrecemos, por los riesgos asociados a los mismos. Si nosotros vendemos productos que pueden generar una afectación o son susceptibles de generar una afectación en la salud, pues lo más importante es informar esos términos en esas reglas de juego. Si nosotros vendemos productos que, no sé, tienen riesgo de contacto con la piel, pueden generar una afectación, pues se tiene que informar pues para que el consumidor sepa que tiene ese requerimiento y pues de una manera pues decida aceptar o no esas condiciones, y nos permite a nosotros limitar pues nuestra responsabilidad. También, pues lo más importante es que esos términos y condiciones, pues nos van a permitir brindar confianza para el consumidor digital. Les reitero y siempre les voy a estar diciendo a lo largo de la presentación lo fundamental que es la confianza del consumidor en las plataformas. Personalmente, no sé si les ha pasado, entran a un comercio, a una página web, pero si ustedes no ven los términos y condiciones por allá escondidos, la página no muestra la información de una manera
que sea fácil de entender, pues ya empieza a quebrar esa confianza en el comercio electrónico y por tanto perder esa confianza tiene unos efectos mortales para los comercios, ya que es casi imposible volver a generar la confianza en un cliente que la perdió por diferentes aspectos del comercio electrónico. Entonces es fundamental que se refuerce esa confianza y se le brinden herramientas a los consumidores pues para que se sientan cómodos. ¿Qué deben contener esos términos y condiciones? Bueno, ya lo hemos ido mirando y los términos y condiciones por la ley establecen ciertos deberes de información, de estructura, de aceptación, y eso es básicamente la estructura de los términos y condiciones. Es fundamental los datos públicos que nosotros transmitimos a los consumidores, como les mencionaba, aspectos como el NID, correos electrónicos, números de teléfono, pues generan esa confianza. Información sobre los canales de atención que está muy relacionada con los correos para que los consumidores puedan allegar peticiones, quejas, sugerencias, pues es fundamental contar pues con esas herramientas que permitan generar esos canales de comunicación con los consumidores en las plataformas. Es importante también informar sobre las formas de pago que nosotros vamos a contar en nuestras plataformas, ya sea pagos PSE, pagos por medio de tarjeta débito o crédito, como también pagos contra entrega. Todo eso se debe estipular en los términos y condiciones y bajo qué condiciones lo vamos a hacer. El procedimiento para que ellos puedan proteger sus derechos, como ya lo iremos a ver más adelante, de dos derechos fundamentales de los consumidores, como lo son el derecho de reversión y el derecho de retracto, que hay que contar precisamente con esos canales para que los consumidores puedan ejercer esos derechos. De lo contrario, al no contar con esos canales, la autoridad competente como la Superintendencia de Industria y Comercio, pues podría sancionarnos por tratar de esquivar esa responsabilidad con nuestros consumidores. Pero precisamente aquí tenemos uno de los aspectos clave que deben contener esas reglas de juego en nuestros portales, como la descripción de la empresa, del titular del sitio web, el contenido del sitio, detalle o descripción de la información que se divulga en el sitio, descripción de los productos o servicios ofrecidos en la plataforma, descripción del uso del sitio o detalle del uso de la plataforma, el registro y la contraseña. Muchas plataformas implementan un usuario y una contraseña para poder acceder a los servicios, también está bien, da seguridad, da confianza. Lo que les decía acerca de las formas de pago de los productos e información sobre los datos personales, como lo vamos a ver también más adelante, es fundamental que la información que nosotros recolectemos de los consumidores sea tratada con mucha responsabilidad. El habeas data, también conocido como protección de datos personales, pues cuando los usuarios nos entregan o los consumidores nos entregan su información, es fundamental que nosotros establezcamos medidas para proteger esa información. De lo contrario, también nos podríamos ver incursos en sanciones porque no solicitamos la autorización de los datos, sin error eliminamos, compartimos esa información y estaríamos siendo objeto de alguna sanción por parte de la autoridad competente. Formas de perfeccionamiento del contrato, canales de comunicación, como les comentaba. Actualmente las herramientas tecnológicas de ahora nos permiten muchos canales de comunicación, los chatbots, la inteligencia artificial, el WhatsApp, las redes sociales, pues son herramientas que nos permiten estar ahí constantemente pendientes de los consumidores, porque asimismo nos van a calificar, van a empezar a comentar si un consumidor tiene problemas,
o tuvo problemas con su entrega de su producto, pues va a ir a comentar, nos va a ir a calificar y se va a ir perdiendo poco a poco esa confianza que hemos generado en nuestros consumidores. Si un consumidor ve que otro tuvo problemas a la hora de hacer el pago, su producto no fue entregado en el término correspondiente, pues todos esos aspectos nos van a generar mala reputación y nuestra confianza pues no va a ser la misma para transmitirla a los consumidores. También la forma de aceptación de los términos y condiciones. Les reitero, debemos tratar de poner a disposición una visibilidad muy grande de los términos y condiciones y es importante que ellos acepten o rechacen esos términos y condiciones con casillas, puede ser marcada con un chulito para que ellos puedan aceptar pues esas reglas de juego. Dos consideraciones relevantes frente a los términos y condiciones. Es importante que los términos y condiciones sean aceptados, como les decía. Es importante que el consumidor realice alguna actividad, coja el mouse y dé clic en aceptar o en rechazar, porque legalmente están prohibidas las disposiciones contractuales que presuman la voluntad del consumidor o que su silencio se considere como consentimiento. Es decir, si yo proyecto los términos y condiciones en mi plataforma, pero el consumidor no tiene la posibilidad de aceptar o rechazar, sino simplemente aparecieron y le doy una X, pues no se puede presumir que esa persona, aunque los haya visto, no quiere decir que los haya aceptado. Entonces, es importante que precisamente tenga la posibilidad de aceptar y no que se presuma esa voluntad del consumidor de aceptar los términos y condiciones. Y segundo, un aspecto clave frente a los términos de entrega de los productos que son ofrecidos mediante comercio electrónico. Y nos dice que en caso de entrega de que el pedido supere los 30 días calendario, el consumidor cuenta con la posibilidad de resolver o terminar el contrato unilateralmente. Esto es importantísimo. Esto lo establece el Estatuto del Consumidor, más conocida también como el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011. Nos dice que cuando nosotros compramos un producto por comercio electrónico, pues ese comercio tiene 30 días para hacerme llegar ese producto. 30 días calendario. Si no me llegan en esos 30 días calendario, es decir, al día 31, 32, pues el consumidor queda facultado para terminar unilateralmente, es decir, yo decido terminar mi contrato y no quiero ese producto porque me incumplieron el término de 30 días y me tienen que devolver el dinero. Esto está relacionado con los derechos de reversión y de retracto. Entonces es importante tener en cuenta estos términos. Unas recomendaciones desde el ámbito internacional. Hay que tener en cuenta que esto no es solamente de la normativa colombiana, sino es algo, un precepto internacional. Ya lo ha referido pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también conocida como OCDE, sus diferentes directrices, recomendaciones, ya ha estipulado precisamente eso que les decía, de la importancia de contar con términos y condiciones claros que no sean ambiguos y permitan conocer esas reglas de juego con claridad a los consumidores. La OCDE nos dice que esos términos y condiciones no se deben ocultar, no pueden afectar la decisión del consumidor respecto a una transacción. Nos dice que las empresas que participan en el comercio electrónico pues deben proporcionar información sobre los términos y condiciones que sea suficiente para permitirles a los consumidores tomar decisiones informadas. Entonces, ahí eso es un deber que ustedes como comercio pues tienen la obligación de transmitir la obligación lo más precisa posible. Y aquí
entramos un poco sobre los deberes especiales de los comercios que ofrecen sus productos. Y ya hay deberes que he venido diciendo que se pueden interpretar de lo que ya hemos dicho, como ese valor de la información, de esos términos y condiciones. Entonces, muy puntuales esos deberes que nosotros tenemos con los consumidores. Esos deberes de brindar información clara sobre su identidad, reitero, el NID, la razón social, el correo electrónico, los números de teléfono, direcciones, pues esos son claves para generar la confianza en el consumidor. Realizar la entrega efectiva del bien o servicio en los tiempos pactados. Todos hemos visto cuando vamos a comprar por comercio electrónico, hay unas plataformas de comercio muy juiciosas que nos dicen, yo compro hoy mi producto 12 de agosto y la plataforma en sus contratos logísticos pues nos informa que el producto será entregado entre el 15 y el 18 de agosto. Eso es una buena forma de generar confianza en el consumidor y de que de alguna forma pues esté enterado y tenga una idea de cuándo va a ser entregado su producto. Puntualmente tener en cuenta lo que les mencioné sobre los 30 días calendario para entregar los productos. También se deben adoptar mecanismos que garanticen la protección de la información, muy relacionado con la protección de datos personales, es fundamental. Ya entraremos de lleno en ese punto que es muy relevante. Publicar los términos y condiciones, presentar un resumen del pedido de todos los bienes adquiridos. Es decir, cuando nosotros vamos a comprar varios artículos, lo prudente, la recomendación, el deber es que cuando yo vaya a comprar, pues me aparezca un resumen de los productos con su resumen de cantidad, precio, si tienen algún descuento y las cifras exactas que me va a acumular pues la cuenta. Esto es muy importante porque si la persona no tiene esa posibilidad de ver ese carrito de compras, pues dificulta ver qué ha comprado, cuánto va a pagar, entonces pues no genera confiabilidad. Asimismo se debe informar pues si estos productos tienen algún costo adicional, logístico, de entrega, debe ser informado. Se debe brindar la posibilidad de realizar reclamaciones y solicitar devoluciones, indicando el procedimiento para esto. Entonces, nuevamente a los canales de atención enfocados para recibir posiblemente pues esas quejas, recomendaciones, devoluciones, es muy importante pues contar con esos canales óptimos de atención, de recepción de peticiones. Informar gastos de entrega, transporte, informar e indicar las formas de pago, como les comentaba, si vamos a usar una pasarela de pagos, pagos PSE, tarjeta débito, crédito, pagos contra entrega, debe ser debidamente informado al consumidor. También se debe brindar pues la posibilidad de cancelar la transacción antes de que sea concluida, es decir, hasta que el consumidor no tome la decisión de dar clic en comprar efectivamente, pues él debe estar en su posibilidad de cancelar la transacción. Por lo general, muchos comercios implementan envío de correo al día siguiente con la información acerca de su transacción, tiempos de entrega, factura electrónica. Bueno, esos son importantes informarlos pues a nuestros consumidores. Y aquí unos deberes del consumidor. Hay que tener en cuenta ustedes como comercio que los consumidores no solamente tienen derechos, también tienen unos deberes. Porque ustedes como comercio pueden estar haciendo muy bien la tarea, pueden estar publicando sus términos y condiciones visiblemente, dan la facultad de aceptar y de rechazarlos, pero pues es en últimas el consumidor el que también tiene esa responsabilidad de tomarse el tiempo de leer como consumidor a qué me estoy atendiendo comprando en esta página. Entonces es importante que sepan que también como ustedes tienen el deber de publicar esa información,
pues el consumidor también tiene que hacer ese esfuerzo por enterarse, por conocer acerca de los términos y condiciones. Y un aspecto clave que mencionamos ahí es obrar de buena fe, que como ya lo vamos a ver más adelante, es fundamental para el derecho de reversión y el derecho de retracto. Esa buena fe de los consumidores cuando adquieren productos. Porque, como ya lo vamos a ver, casi que el consumidor puede decir, hoy voy a reversar, me arrepentí de comprar este producto, entonces tiene que obrar de buena fe que ese producto fue adquirido porque el producto estaba defectuoso, le llegó un producto que no pidió, fue producto de un fraude, entonces tiene que ver fundamentalmente con la buena fe de sus consumidores. Se debe analizar con atención los mensajes publicitarios, informarse acerca de la calidad de los productos y atender las instrucciones que define el productor. Esos son deberes del consumidor. Y asimismo también tiene unos derechos que ustedes como comercios deben estar muy atentos porque si los desconocen y un consumidor haciendo en ejercicio de uno de estos derechos presenta una petición, pues ustedes se pueden ver incursos en alguna sanción, en un proceso por atentar contra esos derechos del consumidor. Puntualmente el consumidor tiene el derecho a reclamar, acudir al producto, proveedor o prestador del servicio para obtener reparación integral. Derecho a elegir, él está en su libertad de elegir libremente qué es lo que necesita, no se puede coaccionar de alguna forma para que él adquiera determinado producto. Derecho a la representación para reclamar, derecho a la protección contra los riesgos que puedan afectar la salud o la seguridad. Como les comentaba, si nosotros vamos a ofrecer productos que son susceptibles de afectar la salud, pues es importante informar todo eso a los consumidores porque es un derecho con los que ellos cuentan. Y aquí entramos en los dos derechos fundamentales que les comenté. El primero de ellos es el derecho de reversión. Y precisamente como su nombre lo dice, es un derecho que tiene el consumidor que está establecido en la ley 1480, Estatuto del Consumidor, y precisamente significa que pues, la persona, como su nombre le indica, pueda reversar, retraer esa compra que hizo. Y es muy importante porque esto aplica para solamente compras realizadas por comercio electrónico. Esto no es un derecho que se pueda ejecutar por una compra que yo hice en una tienda, en un centro comercial. Solamente opera cuando son venta de bienes que se realicen mediante mecanismos de comercio electrónico, ventas a distancia o mecanismos de televenta, los avisos que nosotros vemos en canales de televisión ofreciendo productos, pues a este derecho les aplica. Y también cuando se haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito o débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico. Entonces, ya sabiendo que este derecho aplica para las transacciones de comercio electrónico, tenemos 5 casos puntuales en los que aplica. La norma los trae, son taxativos, son estos y ningún otro. Entonces es importante que los tengan en cuenta, porque si les llega una petición a su canal de atención solicitando el derecho de reversión, ustedes tienen que comprobar que efectivamente sea por una de estas causales. De lo contrario, no aplicaría. El primero de ellos es por fraude. Hay muchas veces que se comete transacciones de comercio electrónico por fraude, están suplantando a la persona. Las entidades bancarias tienen mecanismos para que sean informadas y de esta forma puedan verificar pues, los detalles de esa transacción y verificar que haya incumplimiento o efectivamente un fraude. También una operación no solicitada, un producto no recibido, ¿sí? La persona compró y pasa el tiempo y el producto no se recibió, pues la persona estaba en su derecho de solicitar la reversión. El producto no corresponde, yo entré a comprar unos tenis y me llegó una chaqueta, entonces ahí la persona puede hacer uso de la reversión.
y también cuando el producto está defectuoso. Entonces es importante tener estos 5 causales por las cuales opera el derecho de reversión. Si bien puede pasar el caso en que una persona solicita el derecho de reversión, pues los comercios pueden implementar medidas para ciertamente conciliar. Digamos, yo pedí, en el ejemplo que ponía, unos zapatos y me llegó una chaqueta y la persona se comunicó con mis canales de atención y yo le ofrecí efectivamente en menos tiempo enviar los zapatos que él había pedido, pues las personas a lo mejor puede aceptar. Y así pues podemos seguir reforzando esa confiabilidad. La persona, digamos que está necia a, pues, a algún ánimo conciliatorio, pues podrá hacer uso del derecho de reversión, pero sí no está de más pues que intenten solucionar, buscar alguna alternativa y eso pues traerá confianza en el consumidor de que al menos se equivocaron porque pueden haber miles de problemas logísticos, de entrega, de pago, que el producto falló, pero pues brindar esas alternativas eh, pues da la opción de que la persona pues se sienta confiada comprando en el comercio. Bueno, ¿quién puede solicitar la reversión? Es muy claro, la persona que hizo la compra es la quien está titulada, autorizada para solicitar esa reversión por las causales que veíamos: fraude, operación no solicitada, el producto no se ha entregado, no corresponde a lo solicitado o está defectuoso. ¿Cuál es el procedimiento? Ya veremos que este procedimiento es muy similar al derecho de retracto, entonces hay que tener atención en estos puntos. El procedimiento es muy sencillo, el consumidor debe presentar una queja ante el consumidor, ante el proveedor, ante el comercio, por eso es la importancia de los canales de atención, y notifica de la reclamación al emisor del instrumento de pago, es decir, notifica a su banco para que también reverse y por medio de la entidad pues se le reverse el dinero y se le entregue. Esta solicitud se debe presentar en un término máximo de 5 días hábiles siguientes a la fecha que el consumidor tuvo noticia. Hoy, 12 de agosto, yo recibí mi chaqueta y yo eran mis zapatos, pues a partir de ahí va a contar del 12 de agosto, va a empezar a contar mi término de 5 días hábiles para que yo pueda presentar una petición ante el comercio para hacer uso de ese derecho de reversión. Y tercero, los participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor. Si no solamente fue un banco, si fue una pasarela de pago, pues tener en cuenta que ellos tendrán que hacer lo posible por reversar ese pago. Consecuencias de la reversión. Como les comentaba, tratar de buscar ese ánimo conciliatorio para evitar la reversión, porque de todas formas esto es una carga logística para ustedes como comercio. Entonces, el ánimo de tratar de conciliar y de solucionar el problema, pues les va a evitar tener que pasar por todo esto. Consecuencias de la reversión, va a resolver el contrato, es decir, va a terminar el contrato, ya no va a seguir el contrato que ellos adquirieron en los términos y condiciones y están facultados para hacerlo. Se debe dar la devolución del pago sin descuentos ni retenciones, esto es muy importante. Yo compré mis zapatos por 200.000 pesos, 200.000 pesos son los que debo recibir como devolución del pago sin objeto de alguna retención, que descuento, que IVA, nada de eso. O sea, el dinero que pagué es el dinero que me deben devolver. Devolución del producto, el cual es recogido por el proveedor. En este caso, en el derecho de reversión, el producto debe ser recogido por el comercio, por ustedes. Ustedes tienen que costear los gastos de recogida, por decirlo así, del producto, a diferencia del retracto, que ya veremos más adelante. Y precisamente pues esa controversia entre el comercio y el consumidor buscando ese ánimo conciliatorio. Importantísimo lo que les recomendaba de los términos y condiciones con respecto a la
mala fe del consumidor. ¿Qué puede pasar? Yo pedí esos zapatos y no hay ninguna causal de las 5 causales que vimos, y yo me puedo aprovechar de mala fe y enviar una carta diciendo que ese no era el producto, y estoy obrando con mala fe porque efectivamente ese es el producto que yo quise, que a la persona, al consumidor, se le dio por reversar esa transacción. Entonces, ustedes como comercio pues cuentan con la posibilidad de acudir también a la Superintendencia de Industria y Comercio, y ella sea la encargada de iniciar la investigación y puede acarrear unas sanciones de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el consumidor que se le compruebe que obró con mala fe. Por eso hacía ese paréntesis diciendo la importancia, esa confiabilidad, esa esa buena fe con la que tiene que obrar pues el consumidor. Bueno, ahora entramos con el derecho de retracto. Este es un derecho bastante similar, sin embargo tiene unas diferencias bastante destacadas con el derecho de reversión. ¿Cuándo aplica el derecho de retracto? Aplica cuando se hacen contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor de venta compartidos, y ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, es decir, comercio electrónico. Y como su nombre le indica, también es la posibilidad de retractarse de esta compra que yo hice, pero en esta, a diferencia de la reversión, pues no hay unas causales para retractarme de ella. Precisamente estos derechos están facultados porque, como les decía, en las ventas de comercio electrónico nosotros como consumidores pues no tenemos la posibilidad de palpar, ver nuestros productos. Entonces la ley, el Estatuto del Consumidor nos faculta para reversar o retractar estas compras de comercio electrónico. Y el procedimiento es que el consumidor, muy similar a la reversión, debe presentar la solicitud ante el proveedor y devolver el producto. El término máximo para ejercer el derecho de retracto también es 5 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso de la prestación de servicios. Los términos son los mismos. ¿En qué casos no es procedente el retracto? Si bien tenemos la posibilidad de ejecutar estos derechos, no aplica para todos los casos, porque hay casos que sería casi imposible o hasta injusto tener que reversar estas transacciones. El retracto no es procedente en los contratos de suministro realizados a la medida. Es decir, si el consumidor ordenó un producto que está medido por sus características específicas, pues no podrá hacer uso del retracto. Cuando el contrato de prestación de servicio inicia por acuerdo del consumidor, en los contratos que a su naturaleza no puedan devolverse o puedan sufrir un deterioro rápido, es decir, si el producto está susceptible de que sufra algún daño, es muy delicado, pues no será objeto de retracto. Lo mismo los contratos de apuesta y loterías, y los contratos de productos perecederos y de uso personal, como la comida. Sería, por eso hablaba de casi injusto que se retraigan pues productos de consumo alimenticio, pues porque son perecederos. Consecuencias de la reversión. Igualmente que la reversión, pues va a resolver el contrato, lo va a terminar, va a haber una devolución del producto en las mismas condiciones, pero en este derecho, a diferencia de la reversión, los costos de envío deben ser asumidos por el consumidor. El consumidor es el que tiene que pagar o ir a llevar allá a nuestras instalaciones como comercio el producto, a diferencia de la reversión. La devolución del dinero igualmente se debe hacer sin descuentos ni ninguna clase de retención. Entonces, esos son una de las principales consecuencias del retracto.
Aquí entramos al tema que les iba contando sobre habeas data, protección de datos personales en el comercio electrónico. Y este es un tema que tiene absoluta relevancia porque al tratarse de un derecho fundamental, el habeas data está establecido en la Constitución y por lo tanto tiene un fuero, tiene una calidad especial que nos podría poner en problemas si nosotros estamos atentando contra los derechos personales de las personas. Hay que entender que el dato personal, perdón, es cualquier información que sea susceptible de identificar a una o a un grupo determinado de personas. Mi nombre, mi número de cédula, mi correo electrónico, son datos susceptibles de identificarme, por lo tanto son datos personales. Entonces hay que tener en cuenta, como ya lo abarcaremos con más profundidad, que la información que nosotros recolectemos de los consumidores es de esencial cuidado. Además que si nosotros como comercio necesitamos solo información básica, datos fundamentales para entregarle el producto al consumidor, pues es innecesario a final de cuentas que nosotros le preguntemos a la persona de qué equipo es hincha, de qué grupo social o étnico pertenece, qué religión predica. Esos datos no son relevantes y por lo tanto esos datos como el origen racial, grupos sociales, pues son denominados como una categoría especial de datos que se llaman datos sensibles y por lo tanto ese tratamiento debe ser más cuidadoso. La ley exige y la Superintendencia de Industria y Comercio lo ha reiterado en muchas ocasiones en sus sentencias, diciendo que esta categoría especial de datos pues requiere un tratamiento especial. Entonces, el llamado es a que si ustedes van a ofrecer sus productos, pues no abarquen grandes cantidades de datos que no van a ser relevantes pues para la venta de sus productos. La Constitución Política en su artículo 15 nos trae este derecho, el cual consiste en que todas las personas tienen el derecho a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Ya veremos que nosotros como consumidores compramos en muchos comercios, entregamos nuestros datos personales, nos piden la autorización y nos llegan correos, nos llaman ofreciéndonos productos y servicios, pero la ley nos faculta para que yo le diga a ese comercio, por favor envíeme una copia de la autorización que yo di de mis datos personales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque al igual que los términos y condiciones, la protección de datos personales también debe ser autorizada por el titular de la información. Nosotros cuando entramos a páginas web también nos salen esos avisos diciéndole acepta la política de tratamiento de datos personales. Nosotros damos en el clic de aceptar. Es importantísimo también esa acción. No se puede suponer que la persona, al igual que los términos y condiciones, la vea nada más, sino que tiene que realizar, hay que ser enfático en que la persona tiene que aceptar el tratamiento de esos datos y que con la estructura, la infraestructura de la plataforma, ustedes como comercios puedan guardar copia de esa autorización, porque la Superintendencia de Industria y Comercio está facultada de oficio o por alguna petición de entrar a revisar, a pedirle a ustedes como comercios, oiga, usted muéstreme la copia de la autorización que le pidió Andrés Felipe Hurtado Sánchez cuando él entró a su portal web. Entonces, esto ya lo abarcaremos un poquito más adelante también. Aquí traemos unos principios básicos que es importante que los conozcan. Está el principio de transparencia, en el cual se debe garantizar el derecho del titular a obtener información acerca de la existencia de datos que le conciernen. El principio de seguridad, a lo que íbamos de que la información debe ser tratada con mucha diligencia, ¿sí? Se deben adoptar las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los riesgos, evitando adulteración, pérdida, consulta o acceso no autorizado fraudulento.
tenemos que tener en cuenta que al interior de nuestros comercios debemos implementar medidas para el tratamiento de esos datos personales. Esas bases de datos, ¿sí? Esas bases de en Excel, en cualquier programa que nosotros tengamos de los datos de esos consumidores, es importante tratarlos con mucha diligencia para que no vayan a sufrir alguna pérdida, sean objeto de alteración, porque ahí en ese punto nosotros nos podríamos ver incursos en afectaciones de derechos personales y nos podrían sancionar. Principio de confidencialidad. Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos están obligadas a garantizar la reserva de la información, el personal que sea únicamente encargado de manejar esa información y no que al interior de nuestra empresa, por muy pequeña que sea, pues se divulgan esos datos personales y que puedan sufrir afectaciones a la intimidad de los titulares de los datos. Y dos puntos puntuales para cerrar este tema, y es de la finalidad y de la autorización. Como ya les iba diciendo, nosotros entramos a los comercios y nos sale ese aviso de protección de datos personales, acepta el tratamiento, sí, y nosotros podemos consultar esa política de tratamiento de datos personales. Y nos salen unos textos y nos dicen, mire, sus datos van a ser utilizados para esto, esto y esto. Entonces, si yo como comercio voy a utilizar los datos que estoy recolectando de los titulares de la información para fines estadísticos, para ver qué clase de usuario es el que me está comprando, esa información es muy útil, ¿cierto? Saber a qué tipo de actor, como lo vimos en los 4 anteriores, un consumidor, un usuario, para saber qué clase pues de consumidor está en mi plataforma y generar informes estadísticos que me van a permitir incrementar mis ventas, generar estrategias para llegar a más mercados. Sin embargo, es importante que esa finalidad sea muy clara de estipular qué clase de finalidad es la que va a tener esos datos personales. Y otro punto fundamental, como les comentaba, es la autorización. Ese tiene como base fundamental y punto de equilibrio la autorización que el interesado les otorgue para disponer de esa información. Es decir, como les comentaba también en los términos y condiciones, pues se deben establecer pues esas medidas de infraestructura en la plataforma para que efectivamente la persona que autoriza el tratamiento de sus datos pues haga clic, no simplemente salga el aviso y le en la X y ya, no. Esa persona si autoriza el tratamiento de sus datos tiene que hacer alguna acción entendida que se infiera que la persona dio el consentimiento para tratar sus datos personales. Acá vemos unos derechos puntuales de los titulares a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Importantísimo el tema de los canales de atención porque ahí van a llegar esas solicitudes de rectificación de datos. Entonces, yo en cualquier momento a los comercios en los que he comprado puedo enviarles un correo diciéndoles que cuáles son los datos que ustedes tienen de mí. Si los quiero actualizar, si los quiero conocer, es importante que conozcan que los consumidores, los titulares de la información, están facultados para hacerlo. También importantísimo solicitar prueba de la autorización otorgada. No solo la superintendencia, sino el titular de la información está facultado para pedirles a ustedes, oiga, muéstreme la copia de la autorización del tratamiento de datos personales. La ley faculta que esa autorización de tratamiento de datos personales puede hacer mediante un formato escrito, audios, mediante comercio electrónico dando un clic en aceptar. Lo importante es conservar copia de esa autorización. De lo contrario, nos podrían sancionar. Los titulares también están facultados para acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y precisamente entablar estas quejas por violación de datos personales y ahí iniciaría una investigación en contra de nosotros. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros como comercios pues adoptemos las medidas
necesarias para proteger los datos personales. Eso en el ámbito jurídico es conocido como el principio de responsabilidad demostrada, en el que ustedes, precisamente como su nombre lo indica, deben demostrar que están agotando medidas eficaces y oportunas para proteger los datos personales de la gente, de sus consumidores. Importante que los titulares de la información pueden revocar la autorización, solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios que veíamos anteriormente. Entonces, por tanto, ellos estarían autorizados pues para revocar esa autorización de protección de datos personales. Ya para ir cerrando con el tema de protección de datos personales, es muy conocido para hacer llegar esta política de tratamiento de datos los avisos de privacidad, esa pequeña pestaña que nos aparece, aviso de privacidad, la cual nos traslada a esa política de tratamiento de datos personales, que a veces por la información que abarca, pues requiere de que se informe con puntualidad en un espacio más grande y no en una sola pestaña, reduciendo la información. Entonces, ese aviso de privacidad es esa comunicación verbal o escrita dirigida al titular, mediante el cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de esa información. Esas políticas de tratamiento de la información que deben contener para que sean válidas, pues deben contener temas muy similares a los términos y condiciones, como la información de nuestros comercios, de nosotros, de nuestra empresa, nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico, teléfonos, el tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo, los derechos que los titulares tienen, que ya los veíamos anteriormente, el procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer sus derechos. Nuevamente, canales de atención, qué mecanismos ustedes como comercio van a implementar pues para que lleguen todas esas peticiones y no tengan pues problemas con la autoridad competente. Y aquí dos temas muy puntuales sobre la propiedad intelectual que nosotros usamos en nuestras plataformas. Es importante saber que si en nuestro sitio web nosotros vamos a poner alguna imagen, foto, video, texto, archivo, pues hay que contar con esa autorización. De lo contrario, estamos quebrantando ese derecho de autor del titular de ese texto, video. Entonces es importante que tengan en cuenta el contenido que ustedes van a publicar, no sé, para atraer clientes, para generar publicidad, pues que se cuente con la autorización de los titulares. Como aquí lo vemos, escritos, videos, sonidos, imágenes, marcas, entre otros, debe contar con la autorización del autor, facultado en la Ley 23 de 1982, donde empezó a nacer estos derechos de autor. Y un tema bastante importante, si ustedes quieren, digamos, empezar a generar sus marcas que los distingan de otros comercios, pues acá es importante tener en cuenta que la marca es un signo distintivo que identifica los productos o servicios que nosotros vamos a ofrecer. Entonces conocemos muchísimas marcas, logos, leyendas o lemas comerciales y que nos permiten identificar esos productos. Entonces, es importante que si nosotros tenemos una marca, pues la llevemos, la registremos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un trámite que se puede hacer virtual en la página web de la entidad. Porque, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener una marca con la que hemos trabajado, es nuestro sello de identificación ante el comercio, y ya llevamos tiempo trabajando con ella y no la tenemos registrada. Pues otro comercio nos puede copiar la marca y la puede poner en su página web y se lleva la acreditación que ustedes han logrado con el tiempo sobre sus plataformas de comercio electrónico. Por eso es tan fundamental el registro que ustedes hagan ante la Superintendencia de Industria y Comercio de su marca. Las marcas pueden ser
mixtas o nominativas, las conocemos también como logos, figuras, y las nominativas referido a alguna palabra que permite también la identificación pues, de nuestros productos. Es muy común, digamos, en la entidad en que yo trabajo, en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que los comercios tal vez porque no lo saben, ponen el logo de nuestra entidad en sus comercios en alguna clase de eventos y pues eso infringe contra los derechos de propiedad que nosotros tenemos frente a la marca. Entonces, si ustedes diseñan, le pagan a alguien para que les haga su marca, su logo o ustedes mismos, pues es importante que ese logo o esa marca pues ustedes la registren porque ustedes podrían perder la titularidad de esa marca. La marca pues confiere el derecho al uso exclusivo de la marca, ¿sí? Ustedes están en su facultad para venderla, explotarla económicamente, entonces les da esos derechos. También les concede el derecho a impedir que terceros la usen sin su consentimiento, la posibilidad de emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales, comunicaciones escritas, pues les va a permitir abarcar un mayor comercio. Y los lemas, como les decía, esa marca nominativa de esa frase o leyenda para que la usen como complemento. Esa frase que permite acompañar esas marcas y hace que quede en la cabeza del consumidor y se acuerde de ustedes como comercio. Aquí entraríamos a la segunda parte de la presentación, enfocada más a la formalización. Son temas de registro muy puntuales que vale la pena si ustedes como comercios quieren dar el paso a la formalización y así puedan conocer qué beneficios trae pues la formalización. Uno de los documentos que son importantes para lograr esa formalización es el RUT. El RUT es un documento que brinda la información actualizada y confiable de ustedes. Entonces, permite que con los terceros con quienes ustedes tengan pues esas relaciones de comercio, laborales, económicas, sus proveedores, hasta ellos les podrían solicitar el RUT. Entonces, por eso es importante que ustedes cuenten con ese documento que los va a acreditar pues como un comercio. Aquí contamos con el link, no sé, tal vez esta presentación yo se la puedo compartir a Sandra para que se las haga llegar a todos ustedes y tengan pues toda esta información puntual del registro y los links para cómo sacar estos documentos. Igualmente esta información se va a complementar con el video que les vamos a mostrar al final donde podrán ver el detalle de cómo sacar estos documentos. Juntamos con el link, el RUT se obtiene en tela DIAN y ahí podrán obtener este documento. Hola. Sí, te Hola, hola. escuchamos, Sandra. Es que no sé, tenía problemas técnicos. Quisiera como antes de dar paso a la segunda parte de este taller, poder resolver algunas preguntas que tenemos en nuestro chat. Sí, claro. Entonces te voy a ir diciendo algunas de ellas. Entonces nos preguntan ¿la reversión es dentro de la fecha de garantía del producto? Bueno, ¿qué pasa con la reversión? Es diferente, digamos, porque la garantía puede darse porque nosotros queremos seguir continuando con que nos entreguen nuestro producto, más no queremos terminar la relación contractual, ¿cierto? Porque como ya vimos, una de las consecuencias precisamente de la reversión es resolver el contrato. Entonces, esa reversión empieza a contar a partir del día que yo tengo noticia de mi producto, de mi fraude, de mi operación no solicitada. Ahí empiezan a contar los 5 días hábiles. Las garantías traen muchos términos, dependiendo de la clase de producto, ¿cierto? Entonces, la garantía puede traer desde 2 días, un mes, 5 meses, pero ya está determinada, digamos, por los productores, los proveedores.
Entonces no tendría una relación y el término sería distinto y como les digo, la garantía dependería de, pues, de la clase de producto. Otra pregunta que teníamos es, si se trata de la entrega de un producto que no corresponde al que indica la publicación y la tienda no responde, ¿qué se debe hacer? Entonces, ahí esa situación en particular nos faculta para hacer uso del derecho de reversión. Como veíamos, son 5 causales y una de esas es la que nos faculta para hacer esa reversión, que nos llegue el producto precisamente que no correspondía. Entonces, eh, hay comercios, páginas web que son muy juiciosas y ponen una pantalla diciendo aquí solicite sus temas de atención al consumidor y establecen canales propios. Pero basta simplemente con enviar un correo electrónico o comunicarnos a un teléfono de WhatsApp y escribir que queremos hacer uso de la reversión porque nos llegó el producto no solicitado, pues entonces el comercio tiene que empezar a hacer esa reversión, entregar el dinero, recoger el producto y así se puede dar la reversión, pero particularmente no tiene, digamos, un requisito esencial de que se va a contar con cierto formato o documento. No, basta con enviar un correo dando los hechos, explicando lo que pasó, alguna foto del producto y ya podremos hacer uso de la reversión. Gracias. Dicen, ¿qué pasa con las personas que usan esa letra pequeña? ¿Cómo darle manejo? Sí, precisamente también es como llamamos esa letra pequeña, pues es un problema porque hay veces que se le puede dar muchas denominaciones a la letra pequeña, o porque no la encontramos, o porque es ambigua, no es clara, pero como ya hemos visto desde el ámbito internacional hasta el nacional con nuestro Estatuto del Consumidor, pues la norma es clara y nos exige que esa información que nosotros transmitimos a los consumidores debe ser clara, legible, de fácil comprensión. De lo contrario, es susceptible que esa letra pequeña, esos términos y condiciones, esa política de tratamiento de datos personales que no es clara, legible, pueda esa persona pues acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y la superintendencia puede iniciar una investigación porque considera que sus términos y condiciones pues no son los más claros, entonces podrían ser objeto de una sanción y esa podría ser una forma de evitar que los comercios pues sigan con lo que nosotros denominamos coloquialmente esa letra pequeña. Muchas gracias. Y una última pregunta, dice, cuando uno usa una plataforma que ya tiene sus propias normas y yo tengo las mías, ¿cuál prima? No, ahí es muy sencillo. Eh, Ninguna norma o disposición jurídica que nosotros tengamos internamente podrá, digamos, ser superior a lo que nos ordena el Estatuto del Consumidor. ¿Sí? No, digamos, nosotros no podemos decir en nuestros términos y condiciones, en mi comercio no aplica el derecho de reversión. No, no podría ser porque eso es una falta muy grave a la ley. El Estatuto del Consumidor precisamente es una ley y el que nosotros pongamos esas cláusulas oscuras, pues es un peligro para los consumidores y pues para nosotros mismos porque a fin de cuentas nos van a sancionar. Entonces, muy puntualmente hay que tener cuidado también pues con esas condiciones arbitrarias que nosotros podemos llegar a establecer. Entonces es importante a la hora de hacer esos términos y condiciones que pues nosotros podamos mirar modelos, ustedes puedan consultar esas estructuras para ver qué términos y condiciones son los que puedan establecer en sus portales de comercio. Ya, muchas gracias. Y una otra pregunta dice, ¿la Superintendencia de Industria y Comercio es lo mismo que la Cámara de Comercio? No, son entidades diferentes. La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad en Colombia que vela por la protección del consumidor en todos los ámbitos, en la protección de datos personales. Y la Cámara de Comercio de Bogotá vela
por el temas de registro de los comerciantes. Entonces son dos entidades totalmente distintas que no tendrían, digamos, como una relación porque tienen competencias diferentes. Listo, entonces creo que era la última Sí, pregunta. sí, Listo. señor, ya podemos continuar. Muchas gracias a quienes nos dieron esas preguntas y a ti por responder. Listo. Entonces ya entramos aquí con el certificado de existencia y representación legal. Este certificado pues es un documento que expiden las cámaras de comercio que certifican la existencia de una empresa u un establecimiento de comercio y contiene información general como el representante legal, correos de notificación judicial, es decir, nos permite entrar a esa formalización, que nos conozcan, que miren, que vean que estamos inscritos en la cámara y eso, todos estos aspectos pues dan confianza. Uno inscribe pues su negocio en la Cámara de Comercio donde reside actualmente y pues ahí podrá obtener este documento. Aquí tenemos unos pasos, una información, cómo obtener el certificado de existencia y representación legal. Es importante buscar el nombre del comercio en la Cámara de Comercio para que no presente homonimia. Es decir, y esto también pasa con las marcas y los lemas comerciales. Antes de ustedes de ir a registrar su razón social, su marca, pues pueden hacer la consulta por internet en la página de estas entidades, mirar si alguien ya tiene este nombre. Es decir, yo me voy a llamar Ferretería Pedro y yo entro ahí a la página y voy a mirar que ese nombre, por decirlo así, esté disponible. De lo contrario, eso se llama homonimia y pues no me podrían permitir registrar con ese nombre porque ya hay alguien eh, con, con ese nombre. Entonces, pues no se podría dar el registro con ese mismo nombre. Por eso es importante, ya lo veremos ahorita con el video y con la información adicional, pues que nosotros podemos entrar a ver si hay alguien que ya registró el nombre y de lo contrario pues tenemos que cambiar. Esto pues también el registro de pues, la cámara pues nos da acreditación y nos permite proteger precisamente pues también nuestro nombre comercial. Se debe diligenciar un formato con la información de la sociedad, presentación de los estatutos si los hay, se debe realizar el pago por la constitución acorde a información a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio brinda unos canales de atención muy buenos y da hasta asesorías gratuitas, videos interactivos, líneas de atención en los cuales ustedes se pueden conectar fácilmente con cualquier duda que tengan frente al trámite, los costos y demás. Asimismo, tenemos el registro mercantil asociado a la inscripción de páginas web. El registro mercantil es un documento que contiene los actos relacionados con una empresa para efectos de control. Ahí vemos renovación anual, se pueden inscribir actos, permite llevar contabilidad. Y este deber está en los comercios porque el artículo 91 de la ley 633 del 2000, pues nos dijo que se deberán inscribir, pues las páginas web y sitios de internet deberán inscribirse en el registro mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la información de las transacciones económicas. Entonces, de ahí nace este deber. Acá encontramos cómo se solicita, si es una persona natural, se deberá contar con el RUT, que ya vimos, el RUES, que es el Registro Único Empresarial, está dispuesto en la página y se puede diligenciar fácilmente. Igualmente, si se es una persona jurídica, se deberá contar con el acta de constitución de la empresa, certificado RUT y el RUES, aquí en este link, cuando tengan acceso pues a la presentación, pueden consultarlo sin ningún problema. Igualmente, como les reitero, las entidades cuentan con esos espacios de paso a paso para hacer esos registros al interior pues de la entidad. Lo que les comentaba de la homonimia, esa, como se indica, es esa casualidad entre dos palabras con el mismo nombre y pues por tanto debemos hacer esas consultas previas, ¿no? Es importantísimo
que no nos vaya a jugar una mala pasada, pues el registro, ya tenemos todo listo y vamos a consultar y ya pues tenemos que alguien ya registró con nuestra marca un nombre comercial, pues nuestra razón social. Acá igualmente encuentran el link y un paso a paso. Y lo mismo también con la marca, como les decía, la Superintendencia de Industria y Comercio, que como entidad competente para velar por los derechos precisamente de estos, pues acá aparece esta consulta marcaria para ver que alguien ya no la tenga. Y por último, ya cerrando, vamos a encontrar que, como hemos visto, pues los beneficios que trae esa formalización, esa implementación de protección de datos personales, esa protección de términos y condiciones, pues nos traerá los pilares fundamentales de la confianza en el comercio electrónico que ustedes no se pueden permitir perder. Esto también nos permitirá hacer pública la calidad de empresario, tener visibilidad ante sus clientes, tener mayor protección dentro del comercio electrónico, facilidad en el relacionamiento con proveedores. Estos documentos les darán pie a que ustedes puedan adquirir con sus proveedores mejores productos, con mayor facilidad. Asimismo, el relacionamiento contractual, convenios, alancias, contratos de prestación, van a poder posicionar su nombre de su empresa con mayor certeridad, también van a generar mayor confianza con sus clientes, va a permitir legitimar el comercio, les va a brindar seguridad jurídica en cualquier negocio, también les abre la posibilidad de adquirir procesos de capacitación, contratación estatal, acceso a recursos financieros, eh, licitaciones, selección con el Estado, foros, todo esto para que ustedes puedan seguir implementando políticas de crecimiento de sus comercios. Asimismo, programas, subsidios en foros nacionales y hasta foros internacionales para que ustedes puedan seguir creciendo en sus comercios. Estos son los beneficios que trae consigo pues esa formalización y aún así si no se animan a dar el paso de la formalización, tener muy en cuenta esas reglas de juego que vimos anteriormente, conocer esos derechos, esos deberes, pues es un deber de ustedes y les traerá mejores resultados. Unos consejos a tener en cuenta para dar el pie a esa formalización, informarse sobre los trámites, como les decía, las entidades competentes tienen estos paso a paso, pues infórmense muy bien de qué documentos necesitan, realice una planeación de los costos, también busque asesoría. La mayoría de estas asesorías de estas entidades son totalmente gratuitas, entonces no van a tener ningún inconveniente en, digamos, en acercarse y solicitar pues todos estos documentos. Y por último ya es el video explicativo en el donde ustedes van a poder ver pues el paso a paso un poco más detallado de cómo adquirir estos documentos. Tú lo proyectas, ¿cierto, Sandra? Dame un momento, por favor. Por favor, me indican si pueden escuchar el audio.
No se preocupen por el audio, que de todas formas es música, más no hay alguien hablando.
Listo. Listo, entonces con eso concluye la presentación. No sé si hay preguntas acerca de, de esta segunda parte. Sí, dice lo siguiente, tengo una pregunta muy importante. Para formalizarse hay tres opciones, persona natural, establecimiento de comercio y persona jurídica. ¿Cuál paga menos impuestos y todos nos podemos registrar así? Sí, tener en cuenta que pues, lo recomendable sería inscribirnos como persona jurídica, ya que pues nos va a permitir que nos va a permitir obtener Cámara de Comercio, RUT, CONNIT y todos estos datos de la sociedad van a estar estipulados ahí. Frente a temas de impuestos, no podría decirte con seguridad porque eso va a ser determinado por la cantidad de transacciones que ustedes lleguen a manejar en sus comercios. Sin embargo, creería que la DIAN brinda esta información en el paso a paso cuando ustedes van al registro, ya sea por persona natural o persona jurídica. Son aspectos que ya tendrían que consultar respecto a su conveniencia y la naturaleza del comercio. Pero en principio lo recomendable sí es tener pues estos documentos pues por los beneficios anteriores que nosotros veíamos. Dice, ¿el registrar en la Cámara de Comercio tiene algún valor? Sí, en la página uno puede consultar el valor, tengo entendido que no es un valor muy grande, que asciende como a 20.000 pesos el registro, pero no lo puedo decir con seguridad. Sin embargo, entrando al link en la presentación, ahí podrán consultar cuáles son los costos pues, de estos registros, tanto de marcas, lemas y de estos certificados. Gracias. Dice, yo tengo página web y tengo RUT, pero debo tener el registro mercantil y el certificado de representación legal también. Pues es lo recomendable, ya tienes root, ya fácilmente ese es el documento base que te va a permitir pues sacar los otros dos documentos y pues como veíamos pues para estar mucho más completo en este paquete de documentos que nos dan más credibilidad. Gracias. Dice, yo tengo un RUT con una actividad comercial diferente a la que desarrollo en el momento. ¿Eso me afecta en algo? Lo recomendable sería actualizarlo, entrar a la página de la DIAN y generar esa actualización, porque si bien es totalmente, puede pasar que la naturaleza de nuestro objeto en nuestro comercio cambie a la que ya habíamos registrado en nuestro RUT, entonces el ideal es mantener siempre actualizado esa documentación pues con la actividad comercial que pues estamos ejerciendo, porque si nos piden documentos como el RUT y ven que nuestra actividad no coincide, pues nos pueden poner algún pero a la hora de realizar algún negocio jurídico. Muchas gracias. Dice, si nosotros comercializamos productos de aseo y no los tenemos con registro en Vima, ¿hay algún inconveniente en distribuirlos así? Lo que pasa es que apenas estamos empezando a vender, pero no tenemos registro. ¿Qué podemos hacer? Sí, en llegado caso de, como lo que hablábamos en términos y condiciones, de la susceptibilidad de nuestros productos que puedan generar alguna afectación, como esas indicaciones y contraindicaciones en productos de aseo. Entonces, lo recomendable sería eh, realizar una investigación ante el INVIMA, a ver si ustedes tienen algún plus, alguna documentación adicional para que ustedes tengan la posibilidad de esos productos por medio de comercio. No sé si haya otra pregunta. Hola, Sí, ¿me ahí te escuchan? escuchamos. Ya. Me dicen que que tiene un negocio, dicen que tiene un negocio de ropa y que quisiera saber la diferencia
entre persona natural y persona jurídica para poder iniciar el proceso de formalización. Ok, bueno, hay una distinción importante entre persona natural y persona jurídica. Hay que entender que las personas naturales somos todos nosotros, Andrés, Carolina, Sandra, todos nosotros somos personas naturales y somos susceptibles de adquirir derechos y obligaciones producto de la celebración de actos de comercio. Pero a partir de ahí, el registro de una persona jurídica es la que yo podría hacer ante la Cámara de Comercio de ese registro de una persona ficticia, por decirlo así. Yo registro, yo, Andrés Felipe Hurtado, soy la persona natural, pero ante la Cámara de Comercio registro a Andrés Felipe Ferretería. Esa es mi persona jurídica ficticia. Entonces, esa persona ficticia, esa persona jurídica, pues también, al igual que la persona natural, es susceptible de adquirir derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces, es importante y lo recomendable es que esas actividades comerciales pues sean objeto de una persona jurídica, ¿sí? Por temas de impuestos, registros, transacciones, lo mejor sería distinguir, separar pues esa actividad de, de la persona natural de la persona jurídica. Yo podría ser el representante legal de esa sociedad. Es decir, yo soy el que voy a representarla, pero estoy representando esa persona ficticia que yo creé. ¿Sí? Entonces, por eso podría ser bueno y es recomendable pues tener esa distinción y conocer que pues son aspectos diferentes y asimismo las obligaciones que pueden llegar a adquirir. Muchas gracias. Dice, yo tengo registrado como persona, mi negocio registrado como persona natural, pero no tengo cámara de comercio. ¿Debo tener las dos? Sí, entonces en ese caso creería que tienes un registro mercantil de la Cámara de Comercio que lo acredita como propietario de esos inmuebles o comercios. Puede hacerlo también, inscribir la persona jurídica, pero como digo, eh, puede hacerlo ante la misma Cámara de Comercio, pero es un documento distinto al registro mercantil a, a la Cámara de Comercio, porque ya tendría que crear una persona jurídica que esté relacionada pues con los productos y el objeto comercial que usted está ofreciendo en ese negocio. Entonces, podría crear una empresa jurídica, pues para los productos que están encaminados vendiendo en ese establecimiento de comercio que tiene registrado. No sé si esta pregunta la podrías contestar y es, ¿qué costo tiene adquirir un registro en Vimo? No, la verdad desconozco el costo aproximado de cuál tenga ese registro, sin embargo, la información por internet ahorita es muy fácil de consultar. Ponemos Google Internet Vima y ahí podremos solicitar la asesoría que mencionaba anteriormente, gratuita, fácil acceso, en el cual pues nos podrían dar un aproximado de cuánto pues cuesta ese registro en vivo. Yo creo que es muy similar a una de las preguntas anteriores. Si, por ejemplo, yo trabajo con el nombre de Sandra Perdomo, mi negocio, pero mi negocio funciona como Dulce Encanto, ¿qué se debe hacer ahí? ¿Registrar Dulce Encanto ante la Cámara de Comercio y ante los otros documentos o manejarlo con mi nombre? Ya es un tema, digamos, opcional, porque, digamos, la razón social es diferente, digamos, a la marca, como hemos visto. Les pongo un ejemplo. COA, no sé si han escuchado de esa empresa, esa es la marca, como se conoce ante el público, y la razón social de esa empresa se llama Permoda. Es decir, que son dos nombres distintos, pero ya es un tema
de cómo yo los quiera nombrar y de que estén disponibles a la hora de que yo lo vaya a hacer en la Cámara de Comercio, pues esté disponible. Como veíamos, puede que ese nombre Dulce Encanto pues ya no esté disponible, entonces lo tendría que modificar. Pero lo prudente es que el registro se haga con ese nombre de Dulce Encanto para que se conozca ante el público así, porque principalmente es más llamativo, atrae el comercio que al nombre de la persona natural, ¿sí? Entonces es un tema ya opcional si uno quiere abarcar más mercado, darle más publicidad que con el nombre de una persona natural, que de pronto no llega a infundir tanto impacto en el comercio. Ya. En ese orden, en el orden de ideas, un negocio para estar completamente formalizado tendría que cumplir con qué requisitos. Bueno, como veíamos, estos son pasos para llegar a la formalización. Y estos documentos que mencionábamos, el RUT, Cámara de Comercio, registro mercantil, el registro de nuestras marcas, lemas y leyendas, pues es un pie a la formalización. Puede que yo tenga nada más un documento, Cámara de Comercio, solo tenga el RUT, pero pues el complementar, como lo veíamos, con los beneficios, tener todos estos documentos, pues me va a permitir abarcar mayor comercio, mayores oportunidades de negocio. Entonces la recomendación es contar con todos estos documentos, porque puede que un proveedor no me pida determinado documento, pero otro sí. Entonces lo mejor es contar con todos estos documentos que son un pie a la formalización. Es decir, para que el Estado nos conozca, el ámbito comercial nos conozca y nos permita llegar a cada vez a más clientes. Listo, por el momento serían esas las preguntas que habían en el chat. Listo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio y de verdad espero que sea de mucha utilidad toda la información que les compartí. Igualmente les haremos llegar la presentación pues para que puedan consultarla con más tiempo y con más detenimiento. muchas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones, por toda la información y el conocimiento que nos has compartido. De verdad, esperamos que nuestros beneficiarios de esta línea estratégica pues puedan iniciar con esos pasitos para poder formalizar su negocio y, como tú lo decías, poder entrar a abarcar más mercado y poder tener más clientes, porque pues con todo este tema de la formalización hay más oportunidades de ganar contratos, de cerrar negociaciones de alto volumen. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Por favor, recuerden que esta grabación de este taller estará subida en el centro de recursos y ahí la podrán ver junto con la presentación. También el día de hoy les vamos a hacer llegar un correo electrónico con los enlaces de todos los talleres que hemos tenido hasta el momento. Y recuerden, por favor, ponerse al día en el centro, ingresar al centro de recursos, agendar sus asesorías grupales, sus asesorías individuales, realizar sus entregables y aplicarlos al negocio y cargarlos en el centro de recursos y calificar, realizar las evaluaciones y calificar pues todo este acompañamiento que nosotros les hemos traído desde el ministerio a través de Venta en Línea. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto fin de semana y que disfruten mucho en familia y que se pongan al día con toda esta ruta de acompañamiento. Gracias, Andrés Felipe, por tu conocimiento. Que estén muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias.